York es hogar de aproximadamente 19.500.000 habitantes, lo que la convierte en el cuarto estado más grande de los Estados Unidos. Pero a pesar de su tamaño, alrededor del 62% de la población total del estado se concentra en solo el 4% de su territorio, en la esquina sureste, también conocida como la ciudad de Nueva York. Esto ha dejado al resto de Nueva York sintiéndose bastante vacío. Entonces, ¿por qué no vive más gente en el norte del estado de Nueva York? Vamos, exploremos el planeta. Nueva York es uno de los estados más interesantes del país. Ningún otro estado está tan dominado por una sola ciudad de la misma manera que Nueva York, aunque quizás Illinois se acerque con Chicago. Sin embargo, esto ha llevado a que el estado, que en realidad es bastante grande, se sienta vacío cuando viajas un poco más al norte de la ciudad. Y como de costumbre, hay una razón geográfica para esto. Nueva York es uno de los 13 estados originales de los Estados Unidos, pero a pesar de este hecho, el propio estado ha sido en gran parte olvidado en favor de la ciudad que comparte su nombre. Y esta relación entre la ciudad de Nueva York y el norte del estado ha estado atrapada en una lucha de poder desde los días de la colonia temprana. La tierra que ahora es Nueva York fue originalmente habitada por varias tribus indígenas, notablemente la Confederación Iroquesa. Esta poderosa alianza, compuesta por las tribus Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca y Tuscarora, desempeñó un papel fundamental en la región. Los iroqueses eran conocidos por su sofisticado sistema político y organización social, así como por sus habilidades en agricultura y artesanía. Su sociedad matrilineal, donde el linaje y la herencia se trazaban a través de la madre, era un aspecto fundamental de su cultura, contrastando marcadamente con las normas patriarcales de los colonos europeos cuando llegaron a principios de 1600. En 1614, los holandeses, bajo el mando de Hendrik Christensen, construyeron el fuerte Nassau, ahora Albany, el primer asentamiento holandés en América del Norte y el primer asentamiento europeo en lo que se convertiría en el estado de Nueva York. Los holandeses continuarían estableciendo la ciudad de Nueva Ámsterdam Desafortunadamente para los holandeses, en 1664 los británicos invadirían y tomarían control de Nueva Niderlandia, renombrando la colonia Nueva York. Nueva Ámsterdam también sería renombrada como la ciudad de Nueva York. Avancemos 100 años hasta la Guerra de Independencia Americana. Nueva York desempeñaría un papel integral en la guerra. Incluso los iroqueses se encontraron divididos sobre el conflicto, con los Mohawk, Seneca, Onondaga y Cayuga permaneciendo leales a los británicos y los Tuscarora y Oneida apoyando a los colonos. Esta división de los iroqueses tuvo devastadoras consecuencias para la Confederación, ya que los tratados y políticas posteriores a la guerra ignoraron su soberanía y llevaron a la pérdida de sus tierras. Durante 1800, Nueva York se transformó en una bulliciosa potencia económica para los Estados Unidos. La construcción del canal de Erie en la década de 1820 fue un logro monumental, conectando los grandes lagos con el océano Atlántico y fomentando el comercio y la migración. Fue durante este tiempo que la ciudad de Nueva York se conoció como la primera verdadera ciudad global, ya que millones de inmigrantes de Europa y Asia se mudaron a la ciudad. Con esa migración poblacional vino un auge en la producción, construcción, vivienda y economía, lo que llevó a la ciudad de Nueva York a convertirse en la ciudad más rica del mundo. Hoy, el estado de Nueva York es un microcosmos de América. Está dominado por la ciudad de Nueva York y, sin embargo, la ciudad misma es solo una pequeña parte de la geografía total del estado. Pero antes de explorar la geografía del estado de Nueva York, si estás disfrutando de este video, presiona el botón de suscripción. Más videos divertidos están a solo un clic de distancia. El estado de Nueva York, quizás más asociado con el icónico horizonte de la ciudad de Nueva York, ofrece una geografía mucho más interesante y variada que la de su famoso centro urbano. Esta diversidad incluye montañas, ríos, lagos y bosques, cada uno contribuyendo a la singular composición ambiental y geológica del estado. El estado se puede dividir en varias regiones distintas. En la parte noreste del estado se encuentran las montañas Adirondack, una vasta área en forma de cúpula que es parte del vasto escudo canadiense. Los Adirondacks se caracterizan por su terreno accidentado, con el monte Marcy siendo el punto más alto de Nueva York a 1.653 metros. Esta región es famosa por su producción de vino gracias a los microclimas favorables creados por estos lagos. De hecho, Nueva York ocupa el tercer lugar en producción de vino por volumen, después de California y Washington. Los lagos Finger también contribuyen a los recursos hídricos del estado, alimentando ríos y canales, incluido el histórico canal de Erie.
Más al oeste se encuentra la región de los Grandes Lagos, con Nueva York limitando tanto con el lago Ontario como con el lago Erie. Esta área es crucial por sus oportunidades comerciales y recreativas. Las cataratas del Niágara, ubicadas en la frontera con Canadá, no solo son una asombrosa maravilla natural, sino también una fuente significativa de energía hidroeléctrica. Finalmente, a pesar de no ser considerado un estado costero, Nueva York tiene una sorprendentemente larga costa debido a Long Island, una gran isla densamente poblada que se extiende hacia el este desde la ciudad de Nueva York. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Nueva York tiene aproximadamente 2.625 millas de costa, más que Nueva Jersey, Georgia e incluso Oregón. Pero a pesar de toda esta geografía, la población de Nueva York se ha concentrado abrumadoramente en la ciudad de Nueva York, dejando al resto del estado sintiéndose bastante vacío. El estado de Nueva York es hogar de 19.500.000 habitantes, lo que lo convierte en el cuarto estado más grande del país, detrás solo de California, Texas y Florida. Pero dentro del estado, alrededor del 62% de la población vive en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, dejando solo el 38% de la población del estado para vivir en el 96% de toda la tierra. Esa es una increíble distribución de la población que solo se comparte en pocos otros lugares del mundo. Y como de costumbre, hay múltiples razones geográficas para esto. Primero, las diferencias climáticas entre el norte del estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York son significativas. El norte del estado de Nueva York experimenta un clima continental más severo con inviernos más fríos y veranos relativamente suaves en comparación con el clima costero de la ciudad de Nueva York. Esto no quiere decir que la ciudad de Nueva York no sea fría, pero definitivamente es más templada en comparación con, digamos, Buffalo, que experimenta una terrible nieve por efecto del lago, lo que puede someter a la ciudad a tormentas de nieve peligrosas. Esta variación climática ha influido históricamente en los patrones de asentamiento, ya que el clima más severo en el norte lo hacía menos atractivo para los primeros colonos y continúa siendo un factor decisivo para las personas hoy en día. Pero, aunque el clima ha jugado un papel históricamente, el establecimiento de la colonia holandesa de Nueva Ámsterdam, que más tarde se convertiría en la ciudad de Nueva York, preparó el escenario para el desarrollo demográfico de la región. Como ciudad portuaria, Nueva Ámsterdam rápidamente se convirtió en un centro de comercio, intercambio e inmigración, atrayendo a personas de varias partes del mundo. Su ubicación estratégica, combinada con su accesibilidad a Europa y otras colonias, le permitió crecer rápidamente tanto en riqueza como en población. En contraste, el norte del estado de Nueva York estaba mucho más aislado durante este periodo, sin puertos oceánicos naturales y con un clima menos favorable para la agricultura y la vida durante todo el año. Además, la presencia y prominencia de la Confederación Iroquesa en el norte del estado de Nueva York desempeñó un papel crucial en la configuración de estos patrones de asentamiento tempranos. Los iroqueses, una poderosa y sofisticada alianza de tribus, controlaban una gran parte de lo que ahora es el norte del estado de Nueva York. Su sociedad bien establecida y organizada, junto con su fuerza militar, actuó inicialmente como un disuasivo para el asentamiento europeo en el interior. Los iroqueses fueron efectivos en mantener su territorio y autonomía durante un periodo significativo, lo que ralentizó el ritmo de la expansión colonial en estas áreas. Pero quizás más que todo esto combinado, está el poder económico puro de la ciudad de Nueva York como centro financiero global. Durante el siglo XIX y hasta el siglo XX, la ciudad creció exponencialmente. De hecho, entre 1890 y 1900, la ciudad creció más del 120%, pasando de 1.500.000 a 3.400.000 habitantes. En contraste, el norte del estado de Nueva York, aunque rico en recursos naturales y tierras agrícolas productivas, no experimentó el mismo nivel de inmigración o desarrollo industrial. El auge del canal de Erie trajo algo de crecimiento a ciertas ciudades del norte, pero esto fue relativamente modesto en comparación con el crecimiento explosivo de la ciudad de Nueva York en décadas más recientes. Los factores económicos han seguido influyendo en las tendencias demográficas. La diversa economía de la ciudad de Nueva York ofrece una amplia gama de oportunidades laborales en finanzas, tecnología, medios de comunicación y otras industrias, atrayendo un flujo continuo de nuevos residentes. El norte del estado de Nueva York, aunque alberga varias universidades, industrias y atracciones turísticas, no ha visto el mismo nivel de crecimiento económico y creación de empleo, lo que ha llevado a una tasa de aumento poblacional más lenta. Hoy, la ciudad de Nueva York es, con mucho, la ciudad más grande del estado, con aproximadamente 8.800.000 habitantes. En la ciudad misma, incluyendo toda el área metropolitana, que abarca partes de Nueva Jersey y Pensilvania,
esta población aumentaría a 19.200.000 habitantes. Esto sería seguido por Buffalo con 1.200.000, Rochester con 1.100.000, Albany con 900.000 y Syracuse con 650.000 habitantes. A partir de ahí, las poblaciones del área metropolitana disminuyen rápidamente. Pero una cosa que quizás sea más interesante sobre el norte del estado de Nueva York es que, a diferencia de Canadá, no hay grandes ciudades de Estados Unidos a lo largo del río San Lorenzo, uno de los ríos más grandes de toda América del Norte. La ausencia de una ciudad importante de Estados Unidos a lo largo del río San Lorenzo en el estado de Nueva York, a pesar de su ubicación estratégica y su importancia como vía fluvial, es algo curioso, especialmente cuando ves que Montreal, hogar de 4.200.000 canadienses, se encuentra a solo aproximadamente 63 millas río abajo desde la línea del estado de Nueva York. Históricamente, el desarrollo de ciudades importantes a menudo ha estado estrechamente relacionado con el comercio y el transporte. Cuando los colonos europeos llegaron a América del Norte, el acceso a los ríos era crucial para estos propósitos. El río San Lorenzo, que sirve como frontera natural entre los Estados Unidos y Canadá, fue una ruta significativa para el comercio y el movimiento. Sin embargo, el límite político que representaba también desempeñó un papel en obstaculizar el desarrollo de una ciudad estadounidense importante a lo largo de sus márgenes durante la era colonial. En los primeros años de los Estados Unidos, había una considerable tensión y conflicto entre Estados Unidos y Canadá británico. Esta tensión hizo que el río San Lorenzo fuera una ubicación menos atractiva para el asentamiento y desarrollo en comparación con otras áreas que estaban más seguramente dentro de las fronteras de Estados Unidos. Además, el clima severo de la región, con sus largos y fríos inviernos, lo hacía menos acogedor en comparación con otras áreas de Estados Unidos. Otro factor es la competencia geográfica que el río tiene con los Grandes Lagos y el Canal de Erie. La región de los Grandes Lagos y el Canal de Erie, que se completó en 1825, se convirtieron en importantes centros de comercio y transporte. El Canal de Erie, en particular, proporcionó una ruta más directa y económicamente viable para que las mercancías viajaran desde el interior del continente hasta la costa atlántica a través del río Hudson. Esto desvió el posible desarrollo lejos del río San Lorenzo hacia la ciudad de Nueva York y otras áreas a lo largo del canal. Y aunque el río San Lorenzo fue significativo para el comercio y el transporte, debido a que Canadá posee la desembocadura del río en el Atlántico, había pocas razones para que Estados Unidos invirtiera en él de la misma manera. A lo largo de la historia, el río ha sido una ruta vital para el envío y el transporte, pero esta función se equilibró con los intereses canadienses, que se beneficiaron más de la prominencia del río. Hoy, hay algunos pueblos a lo largo del lado estadounidense del río San Lorenzo, como Messina y Ogdensburg, pero no han crecido a la misma escala que las grandes ciudades de Estados Unidos, y a menos que algo drástico cambie, hay pocas razones para creer que crecerán significativamente en el futuro. El estado de Nueva York es grande, tanto en tamaño como en población, pero a pesar de su tamaño, la mayoría de los neoyorquinos han optado por vivir en la ciudad de Nueva York y no en el norte del estado. Pero en los últimos años, la ciudad de Nueva York ha estado perdiendo población, lo que significa que quizás haya más deseo de vivir en ciudades más asequibles en otras partes del estado. Espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre el estado de Nueva York y su distribución poblacional. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.